Anécdotas perturbadoras de seguidores. Hace meses yo estaba de voluntario en una base de protección civil. Se dice que cuando llegaron a instalarse en el edificio, había pentagramas y estrellas de 5 picos, veladoras, fotografías, etc. Especial en el cuarto de mujeres. Donde más nos daba temor estar un día, ocurrió un incendio en la misma base en el cerro que hay ahí. Varios compañeros salimos a apagar el fuego, y entre las llamas y el humo, todos vimos a una silueta blanca, que iba y venía por el mismo lugar. Una silueta como de 2 metros. Todos los que estaban ahí lo vieron, incluso está en las cámaras captado. Hola, zorro nocturno. Esta historia me pasó hace unos meses. Mi sala tiene 2 cuartos al costado, pero los cuartos están grandes. Una noche normal me quedé cenando, y me puse a ver mi teléfono, todo normal. Está aquí. Me dio sueño. Yo me levanté, agarré mi plato y lo saqué. Cuando iba a apagar la luz, sentí una sensación rara. Apagué la luz y no quise voltear, pero volteé y vi un hombre alto sentado. No tenía rasgos. Y me volteó a ver. Yo corrí y llegué a mi cuarto, pero nunca más volví a sentar sola. Hola, te agradecería mucho si publicas esta historia. Bueno, voy al punto. Hace no mucho tiempo, como en el año 2023, yo y mi hermana mayor dormíamos en la misma habitación, y una noche mi hermana estaba con el celular y eran las 03:33 am, y de la nada se le apaga el celular, y como ella le tiene miedo a la oscuridad siempre, me despertaba porque siempre se despertaba a las 03:00 am, pero esa vez fue distinto. De la nada escucho como me dice con la voz temblorosa: «Hay alguien en tu cama». Yo me desperté de golpe y no me podía mover, y sentía como alguien respiraba encima mío. Yo me asusté, pero no podía moverme, y ella me rogaba que prenda la luz, pero le dije que no me podía mover, y entonces se desesperó más, y más de repente se puso a llorar. Lo sentí muy raro porque nunca la había visto llorar hasta que vi por qué lloraba. Era una cosa negra. No sé qué era, pero era peludo. Está escalando la cama de mi hermana. En mi mente quería creer que era un perro, pero no teníamos mascotas y encima no los podíamos mover, y mi hermana gritó tan fuerte que despertó a mi mamá, que fue y prendió la luz, y al fin pude moverme. Y mi hermana, todavía llorando, le contó todo, pero no los creyó, pero aún lo recordamos. Gracias por leer esto. Mándanos un saludo, por favor, te lo agradecería mucho. Otra vez gracias y chao. Mi historia no es tan larga, ya que apenas tenía 5 o 6 años, pero recuerdo que había salido con mi madre y justo estábamos hablando sobre un hermano de mi madre que falleció antes que yo naciera. Hubo un momento donde ella me explicó que los que mueren van al cielo, y justo señaló para arriba, el cielo. Pero cuando levanto la cara veo como una silueta negra se asomaba en una nube. Solo me miraba el pecho para arriba. Recuerdo muy bien que esa silueta estaba como que asomándose en una nube, y nos estaba viendo. Cuando yo era pequeño, en una cena familiar como todo niño, después de comer me puse a jugar con mis primos a las escondidas. Todo era normal, niños jugando y la familia platicando. En un momento, yo me escondí cerca de un cuarto viejo atrás de un árbol, cuando de pronto entre la oscuridad vi una sombra, que se acercaba. No se veía muy bien, pero alcancé a ver una silueta. Entre las sombras tenía una forma humanoide pero con cuernos, y al ver eso me asusté mucho. Y como cualquier niño pequeño, lo único que hice fue llorar. Mi mamá me calmó. Ya después nos fuimos a la casa, pero desde ese día empecé a ver sombras en mi cuarto, que me hablaban y me hacían señas. Eso siguió como por 3 años, hasta que nos fuimos a vivir a la casa de mi abuela. Hola, mi nombre es Sabina y quisiera contarte mi historia. Una vez cuando tenía 7 o 8, yo estaba en la cocina y donde yo vivo no hay puerta sino una reja pequeña, y donde está la reja hay un lazo. En ese lazo siempre tienden ropa, pero una noche no lo hicieron. Bueno, yo estaba viendo un callejón y de repente vi como una niña se asomó. Solo pude ver su cabello y su rostro. Su cabello era negro y largo y su rostro era pálido, no tenía expresión, y sus ojos eran de un color negro intenso, y cuando la niña me vio se quitó de allí, y me asomé para ver si alguien me estaba jugando una broma, pero no había nadie. Ay, y le dije a mi mamá, y no me creyó, dijo que ni inventé cosas, y esa noche dormí algo inquietada por lo que había visto. En una cena familiar, como todo niño después de comer, me puse a jugar con mis primos a las escondidas. Todo era normal, niños jugando y la familia platicando. En un momento, yo me escondí cerca de un cuarto viejo atrás de un árbol.
cuando de pronto entre la oscuridad vi una sombra que se acercaba. No, se veía muy bien, pero alcancé a ver un silueta. Entre las sombras tenía una forma humanoide pero con cuernos. Y al ver eso me asusté mucho y como cualquier niño pequeño lo único que hice fue llorar. Mi mamá me calmó. Ya después nos fuimos a la casa, pero desde ese día empecé a ver sombras en mi cuarto que me hablaban y me hacían señas. Eso siguió como por 3 años hasta que no fuimos a vivir a la casa de mi abuela. Me gustaría compartir una historia. Cuando era joven tuve un ataque de asma muy fuerte. Terminé en el hospital internado durante varios días. En ese entonces tenía unos 10 o 9 años y recuerdo perfectamente como estando todo oscuro y antes de dormirme vi una silueta negra. No diría que era una sombra ya que no había punto de apoyo para la luz, pero vi esa silueta negra que tenía un sombrero antes de caer dormido. Mi madre siempre dijo que aquello fue un santo, pero no tengo ni idea. Cuando era pequeño durante algunos años, recuerdo perfectamente cómo tocaban mi puerta, es decir, escuchaba la madera crujir por un golpecito, pero cuando salía no era nadie. Cuando le preguntaba a mi padre o madre si ellos fueron, pues me decían que no y me miraban raro. Cuando tenía 5 años, mi vida era muy normal hasta que un día en el cuarto de yo me encontraba. Una sombra oscuro me aplastó y ahorcó. Me levanté asustada y llorando, porque era la primera vez que sentía esa presencia paranormal, hasta que un día le conté a mi mamá, y me dijo que solo iba a poner chapa a mi cuarto desde ese momento. Mi vida dio un giro inesperado. Sucesos paranormal empezaron a suceder cuando me estaba sola. Le conté a mi hermano que esa sombra me aplastaba por la noche, y cuando se lo conté se puso pálido. Me dijo que esa misma sombra le seguía él a mi edad. Desde entonces tenía miedo, la sombra no paraba de perseguir. Hasta que cuando cumplí los 10 años la vecina le había dicho a mi mamá que una mujer joven alta rubia, vestido blanco había entrado a la casa y no había salido. En casa no había nadie. Me quedé sorprendida al escuchar lo que decía la vecina, y desde esa fecha, esa sombra ya no me molestaba. Hasta que cumplí mis 14 años empecé a tener pesadillas y escuchar voces eran como almas me decían firma aquí por el temor. Porque vivía sola, mi mamá se había ido a vivir a otro lugar y yo estaba sola. Me fui a vivir con mi mamá y hasta el momento sigo escuchando esas voces y solo pude ver un espejo con manos que quieren salir de hoy y nadie me cree lo que vivo. No, si me pueden ayudar, tengo miedo, quiero saber qué significa. Yo a los 9 años me quedaba despierta hasta la madrugada. Ya era costumbre para mí, pero una noche cambió todo. Yo estaba en mi cuarto tranquila y empecé a escuchar la puerta de afuera. Veo quién había tocado la puerta y yo en ese momento me acordé que afuera tenemos rejas. Yo estaba asustada. Levanté a mi mamá y a mi padrastro diciendo que escuché a alguien en la puerta. No me creyeron, pasan los días y me quedo despierta hasta la madrugada. Y empiezo a escuchar de nuevo a la puerta, diciendo mi nombre. Yo estaba con miedo, lo ignoré, pero en una empezaron a tocar mi puerta. De mi cuarto está asustada. Llamé a mi mamá y a veces siento que me están observando. Cuando yo tenía como 10 años y iba a la primaria, siempre iban por mí. Pero ese día fue mi prima mayor por mí, y me llevo a la casa de mi tía porque no había nadie en mi casa. Y en la casa de mi tía estaba mi abuela y me digo quién me recogió de la escuela y le dije, mi prima, y le dije que estaba afuera y mi abuela se asomó y no estaba. Y yo sí la veía y hasta que llegó primo mucho mayor y me dijo por que me vine solito a la casa de mi tía y le dije que me recogió mi prima y me dijo que no, porque le pregunto a otro primo mío que dónde estaba yo porque mi primo mayor me iba a recoger y le digo que se fue solo. Y de ahí les dije a todos que yo me vine con un fantasma, y no me creen hoy en día. Cuando tenía 7 años vivía con mis abuelos, y yo solía dormir solo en un cuarto grande y oscuro, y mis abuelos me contaban de la historia de una mujer que se suicidó en la zona y yo no les presté atención, y una noche como cualquier otra yo estaba en el cuarto y escuché como una voz calmada me llamaba y yo respondí a esa voz y la seguí y me llevó afuera al campo y la voz me llevó al corral de las
vacas y ya sentía miedo. Y cuando volteé a ver había una mujer con un vestido lleno de sangre y la mujer me empieza a ahorcar y como pude grité y mis abuelos y tíos salieron y dejése sentir la mano en mi cuello. Pero me dejó una marca roja y llamaron a un cura para bendecirme, y la mancha cada vez me ardía, más y no se quitaba. Y yo tuve que hacer un pacto con la mujer y la mancha fue desapareciendo, y hoy es el día donde la mujer no se va de mi vida. Han pasado 12 años desde ese momento aterrador. Cuando yo era niña nosotros vivíamos cerca de un cerramiento y ahí habían árboles de guavas en el patio de nosotros también. Había un árbol de guavas, pero un día a mí se me ocurrió acercarme por el cerramiento y yo vi en las ramas del árbol a un duende. Yo le conté a mi mamá y no me creyó. Vuelta llegó la noche, y mi hermano había sacado la cortina de la venta, y mi cuarto estaba al frente, el árbol de guavas en el patio y vi al duende y comencé a gritar. Mis hermanos vinieron y me dijeron por qué gritaba como loca. Y desde esa ocasión, nosotros nos fuimos de esa casa. No hace mucho una muchacha del barrio falleció, y en la noche que falleció, eran alrededor de las 11:12 de la noche. Yo salí al patio a bañarme. Ya que el baño queda afuera, vi a los perros ladrar hacia la oscuridad, pero pensé que era un gato al llegar a mi cuarto. Sentí un escalofríos recorrer por la espalda y vi, por la ventana, que en esos momentos tenía abierta una mujer, vestida de blanco, llorando en el techo de la casa de mi mamá. Yo no me sorprendí de ver eso porque ya no es la primera cosa que experimentó, pero mi familia no me cree que yo haya visto eso, pero yo lo juro con mi vida que se escuchó claro ese llanto. Cuando era chiquito con mi hermana y uno primo le tiramos algunas piedras a una casa por diversión, pero en esa casa hacían trabajos negros y me dormí con mi mamá. Tenía 8 años y me desperté y vi a 3 cosas horribles sin cara, uno al lado de mi cama tocando a mi mamá, otra en el armario, otra parada al lado de la cama de mi hermano. Grité. Cerré los ojos cuando los volví a abrir. Mi madre se despertó por los gritos y desaparecieron esas cosas. Aún pienso que son brujas. Cuando tenía como 8 años fuimos al rancho de mi tío, mi papá. También era uno de esos días donde la noche cae rápido. Yo como niño andaba viendo al cielo de lo más normal, cuando de la nada vi un destello de luz que apareció de la nada como por 2 segundos, y luego retrocedió, y de la nada avanzó para adelante a una velocidad que nunca había visto, una velocidad como de la luz, y desapareció como si hubiera entrado o pasado sobre algo. Pensé que era el único que lo vio, pero mi tío también me dijo que había visto eso y aquí él también estaba viendo al cielo. Esas anécdotas son de los que nadie te creo, pero ¿sabes qué sucedieron? La verdad no sé si me creen o no, pero ahí te va. Era de noche y yo me estaba durmiendo. Al despertar eran de madrugada aún y estaba oscuro claro. Yo estaba acostada en mi cama y recuerdo voltear la cabeza y ahí estaba una especie de venón con cuernos al lado de mi cama, mirándome, y yo no me podía mover. Al despertar mi pie estaba sangrando. ¿Por qué tenía una cortada? Aún tengo la cicatriz. Esto me pasó el año pasado. Como por estas fechas, era un domingo. Lo recuerdo perfectamente. Eran como las 10:40 o las 11. Estaba solo en mi casa, ya que los domingos por las mañanas, mis papás trabajaban por la mañana un rato y por eso de las 11 volvían. Pero ese día mi hermano fue con ellos a trabajar. Yo estaba dormido, pero recuerdo cómo desperté y vi la puerta cerrada de mi cuarto. Vi a alguien parado. No lo podía ver, era muy brilloso, como si tuviera una luz muy brillante frente a mis ojos. Rápidamente mi corazón empezó a latir muy rápido. Rápidamente, extrañamente, empecé a doblar mi cobija con la que estaba dormido. Mientras decía palabras, creo que lo que recuerdo decir era el Padre Nuestro, pero tenía que ver con la Biblia. Estuve así un rato, no puedo decir exactamente cuánto tiempo. Mientras hacía eso, estaba como que inconsciente de lo que hacía en ese momento. Sentía y veía lo que hacía, pero era como si siguiera dormido. Un rato después llegaron mis papás. Abrieron la puerta de la entrada y fue ahí cuando salí como de ese lapse y volví a estar consciente, como si no lo hubiera estado nunca hasta ese momento. Estaba agitado y aún con el corazón palpitante debido a lo que vi.
No soy muy creyente de Dios o de la iglesia, pero no descarto que no exista o que haya existido. Hasta el día de hoy, lo sigo recordando, y no siento que sea mera coincidencia. Aparte de ese tema, hay veces en la que estoy dormido pero estoy por despertar, y alguien está hablando, no exactamente de un tema específico o eso, pero no estoy consciente o poniendo atención. Solo en esos momentos estoy diciendo palabras en mi cabeza que no tienen sentido alguno, o que yo recuerde, pero cuando alguien va a decir una palabra, o palabras que usualmente no son de mi uso diario, la digo en ese mismo momento o antes de que la diga la persona, y es ahí cuando me doy cuenta y me despierto. No es la primera vez, ya van como 8 veces y sinceramente, contando esto me estoy desahogando conmigo mismo. No son cosas que se les diga a cualquier persona, y más de mi edad. Bueno, para que te des un poco de contexto, yo vivía en una casa que tenía un patio, grande que en el medio tenía unas rocas grandes, y en el rincón de la casa unas maderas, que cuando era de noche no se podía ver, ese lugar era muy negro. Bueno, esto me ocurrió a mí y a mi hermano un día. Yo y mi hermano nos subimos en las rocas grandes y con su celular de mi hermano estábamos sacando fotos de la noche, y mi hermano me dice que algo se estaba moviendo en la oscuridad del rincón, donde estaban las maderas, y mi hermano no le tomó importancia, y seguíamos tomando las fotos. Y de la nada sale un tipo de persona bien pequeña, que tenía una gorra puntiaguda, y que era negra su ropa, su cara era, si tuviera granos en toda su cara, con una nariz larga y con ojos negros, y su ropa también lo era para camuflarse con la oscuridad. Bueno, cuando salió la criada caminaba hacia nosotros, pero caminaba lento, pero mi hermano me agarró de la mano y fuimos a un cuarto que estaba cerca. Mi hermano tapó la puerta con sillas y con otras cosas más para que no entre, pero lo que me paralizado fue que cuando hemos cerrado la puerta, alguien golpeó en la puerta, que estaba en el patio, y era la criatura que estaba golpeado la puerta. Pero yo y mi hermano hemos esperado hasta que mi mamá llegue del trabajo, y dentro de 10 minutos alguien le llamó a mi hermano, que era mi mamá, para que le abra la puerta de la calle, pero teníamos miedo de abrir la puerta. Nos armamos de valor y abrimos la puerta, y ya no estaba la criatura, como si se hubiera desaparecido. Esta hoy en día siguió contando la historia a mis hermanos, pero ellos no me creen. Está mi propio hermano, que le hemos visto, no se acuerda.